con el pastor Nelson Longar desde Ciudad Guayana, Venezuela. Hoy quiero hablarles de algunas lecciones del pasado de Israel. En 1 Corintios 10, versículo 11, la palabra del Señor nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las experiencias del pueblo de Dios en el pasado son de gran beneficio para nosotros hoy. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les mostró que esto fue gracias a su poder. Podemos considerar que esta liberación ha sido el máximo acontecimiento de la historia. El viaje de Israel a Canaán, con todos sus eventos asombrosos, sirven de ejemplos para nosotros en esta época tan difícil. Nos sirven para reconocer el deseo de Dios de desarrollar una relación duradera con su pueblo. Dios todavía libera a los justos y juzga el pecado como lo hizo en la antigua Israel. Somos llamados a recordar las experiencias pasadas de los hebreos y a responder con madurez espiritual. Ellos fueron librados de la esclavitud. Cuando el apóstol Pablo pidió a los corintios que recordaran la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y sus experiencias en el desierto, hizo una fuerte conexión entre los gentiles y los israelitas del Éxodo al referirse a los israelitas como padres. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, leemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Por su ejemplo, los israelitas ofrecieron una herencia espiritual a todos los creyentes. Egipto había sido un amo severo interesado únicamente en la esclavitud de Israel. Dicha esclavitud duró 400 años. A través de una serie de milagros espectaculares, Dios hizo que el faraón reconociera su grandioso poder. Cuando Dios abrió el mar Rojo, salvó a su pueblo de esos amos severos de manera permanente y dramática. Dios todavía hace poderosos y grandes milagros. Dios es inmutable. Así como Israel fue librado de su esclavitud física, los creyentes pueden ser librados de la esclavitud del pecado. Podemos confiar que Dios nos librará de las pruebas de la vida, pues Él también les dio a ellos la provisión espiritual. Los días de nuestra historia son difíciles. A mí me gusta recordar la historia bíblica. Sus relatos nos alientan. Dios ayudó a Israel de manera sobrenatural el día que ellos salieron de Egipto. Dirigió a su pueblo por el camino con una nube, les proveyó comida y agua en el desierto. Podemos citar la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En esta cita podemos inferir que así como Dios proveyó para el pueblo en el desierto, sigue proveyendo para todos a través de la misma roca espiritual que es Cristo. Las experiencias de Israel no eran aisladas a las del mundo gentil de la época del apóstol Pablo. Así también nosotros debemos recordar que Dios se extiende de manera física y espiritual hacia la gente en todas las épocas de la historia de la humanidad. Pensaríamos que dadas estas maravillosas provisiones de Dios, los israelitas habrían respondido con gran fe. Pero no fue así. Citemos la palabra, 1 Corintios 10:5, dice:
pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí hay una referencia general al juicio divino que cayó sobre Israel durante sus años en el desierto. No podemos engañar a Dios. Él no estaba complacido con sus hijos que estaban vencidos por el pecado. Ellos respondieron a la bendición de Dios con repetida desobediencia e ingratitud. Estos ejemplos son una advertencia para los cristianos hoy. El creyente debe estar atento a las actitudes y acciones mundanas que violan las normas de Dios. En respuesta a la provisión física y espiritual de Dios, los cristianos debemos llevar una vida piadosa acorde a la santidad de Dios. Dios es santo y su pueblo debe ser santo. Así como ocurrió que Dios los libra del desierto, los libra dándole el maná todos los días. En esta época donde se agudizan los problemas, donde las enfermedades están matando cantidades de personas, tenemos que recordar que el camino hacia el cielo es complicado, pero Dios seguirá siendo aquel que condujo al pueblo, poniéndoles una nube que los guiaba por el desierto y proveyéndole todo lo que necesitaron a pesar de que las circunstancias no eran las más favorables. Dios les bendiga y Dios les guarde. Esto fue Pinceladas del alma. con el pastor Nelson Longar desde Ciudad Guayana.